Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Enfoque. Muy buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Karina Crespo y este espacio es de análisis y opinión. Este 5 de febrero arrancó formalmente la campaña electoral con miras a las elecciones seccionales del Ecuador. En ellas participarán 80.000 candidatos, sin duda una cifra récord que supera con el doble los últimos comicios de 2014. En el Azuay son 4.168 los candidatos, 95 para alcaldías de los 15 cantones, cada uno con sus respectivos concejales, 200 concejales urbanos. En Cuenca son 13 los postulantes a ocupar esta dignidad. Si bien es cierto, estamos en un país democrático y libre, en el que no se puede limitar el número de candidatos, no es menos cierto la obligación del electorado de los ecuatorianos a actuar con total responsabilidad a la hora de elegir. En este marco, ¿cuáles son las posibilidades para tan amplio número de candidatos? Aquí empieza un diálogo abierto con la única candidata mujer que aspira a ocupar la alcaldía de Cuenca. Norma Illares nos acompaña y les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña Yamil Bustán, fundador de la página de reporte de noticias Red Informativa, ex conductor de noticias en Radiovisión. Actualmente conduce el informativo de W Radio. Además, Juan Pablo Vintimilla Jaramillo, máster en Periodismo y Comunicación Digital por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Investigación en Comunicación y Opinión Pública por la Flaxo, subdirector de Diario El Tiempo, productor general de Visión 360, durante el periodo 2014-2018, becario de la Agencia F en Madrid 2011, redactor del Comercio y Líderes 2007-2011. Ahí veíamos también el perfil de nuestros invitados, periodistas destacados de la ciudad de Cuenca, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Juan Pablo, Yamil, un gusto que estén junto a nosotros también en este espacio para compartir las propuestas y sobre todo analizarlas también con las perspectivas que tienen los televidentes, porque desde aquí abrimos ya pues nuestras redes sociales para que ustedes nos hagan sus interrogantes. Recuerde que estamos en todas partes del mundo, en la parte digital, en Facebook, Twitter e Instagram, y este programa especial está siendo transmitido también en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Momento de dar la bienvenida a nuestra invitada. Yo decía, la única candidata mujer hacia la alcaldía. Bienvenida, Norma Illares, un gusto que nos acompañe en este espacio. Y antes de iniciar el diálogo, quisiéramos también a nuestros televidentes y a quienes están aquí con nosotros, invitarles a ver el perfil de la candidata. Norma Illares, candidata a la alcaldía de Cuenca. Nació en el mes de febrero de 1981 en la parroquia Sayausí. Fue servidora pública en Agrocalidad, concejal de Cuenca del 2009 al 2018 por el movimiento Alianza País, actualmente independiente. Cuenta con una maestría en Desarrollo Local, con mención en Territorio y Población. Ha trabajado desde el directorio de la Federación Deportiva del Azuay, Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos Cuenca, EMURPLAGP, EMAGP, AME y en las comisiones designadas por el Ilustre Consejo Cantonal. El 21 de diciembre del 2018, renuncia a la concejalía con la finalidad de inscribir la candidatura a la alcaldía de Cuenca, la única mujer por el movimiento Libertades Pueblo. Ahí veíamos también pues el perfil de nuestra invitada, la candidata Norma Illares. Bienvenida, Normita, un gusto que estén con nosotros. Norma Illares, ustedes recordarán, edil rural, no pudo competir nuevamente a una reelección, ya tuvo 2 periodos y tras ganar con Alianza País, luego se desafilió por desacuerdos y ahora independiente, pero más bien ahora ya pues a la candidatura por Libertades Pueblo. Bienvenida. La pregunta, ¿fue un poco apresurada la candidatura de Norma Illares al arrancar ya pues esta campaña para inscribirse? ¿Y qué es lo que le motivó a la concejal designarse y decir, bueno, voy hacia la política? Yo escuchaba algunas declaraciones y decía, la juventud, el liderazgo, las mujeres, los hombres me motivaron. ¿Qué es lo que le motivó?
Gracias, muy buenas noches con todos los amigos y amigas que nos están mirando por este prestigioso medio de comunicación. Un saludo cordial a usted, estimada Cari, con mucho cariño, a Juan Pablo, a Yamil también que nos acompañan el día de hoy. Realmente la decisión para tomar, la candidatura a la alcaldía de Cuenca ha sido un tema muy analizado, no solo desde la parte personal ni particular, porque para tomar esta decisión lo hemos realizado al interior de organizaciones sociales y también al interior de la familia. Realmente ha sido una decisión bastante fuerte, compleja y complicada, pero realmente lo que me ha tomado, lo que me ha motivado justamente para poder tomar esta decisión es que en la actualidad, si nosotros revisamos el Consejo Cantonal, está estructurado de 15 concejales, 9 somos mujeres, ¿sí? Es más, si revisamos los dos últimos procesos electorales, las dos últimas autoridades del Cantón Cuenca han sido concejales, han ocupado una vicealcaldía, ha sido también un alcalde que ha tenido su periodo o ha prestado su servicio dentro de la prefectura de la SUAY. Y yo me decía, bueno, ¿y por qué una mujer debe postular para candidata a la alcaldía de la ciudad? Realmente tenemos la experiencia en el perfil que nos dieron a conocer, 9 años creo que ha sido de un gran enriquecimiento. Hemos trabajado en diferentes sectores y lo más importante es que conocemos directamente cuáles son las necesidades de la población. Fue sorpresiva la candidatura, digo, para muchos sectores. Nor Millares obviamente siempre buscaba la alcaldía o otro cargo luego de la concejalía, o en realidad fue esta invitación del partido del movimiento. Realmente Nor Millares se caracteriza por ser una persona humilde, sencilla, pero cuando hay que tomar las decisiones hay que tomarlas en realidad. La gente me dice, usted es una mujer valiente de armas tomar, porque realmente asumir una candidatura de esta no es fácil. ¿Por qué? Porque detrás nos están viendo, Nor Millares tiene actos de corrupción, Nor Millares de qué pata cojea, por decirlo así, para darle ahí mismo. Realmente en estos 9 años hemos dado todo nuestro contingente en poder servir a la ciudadanía. Realmente lo que nos ha motivado, y de hecho pues algunos personajes tradicionales de la política nos han dicho siempre, bueno, tú puedes ir a una junta parroquial, y yo les he dicho, no me interesa el cargo a dónde vaya, lo importante es que con mi contingente yo pueda servir a la ciudadanía. Cari, le tengo que decir con absoluta frontalidad, para inscribir la candidatura hemos tenido varias aperturas de varias organizaciones políticas, de derecha, de izquierda, de centro izquierda, pero realmente en el momento de podernos definir, justamente yo le decía, tiene que ser un movimiento nuevo, sí, un movimiento que no esté contaminado con el tema de la corrupción, un movimiento que me dé las garantías para asumir la candidatura y sobre todo que pueda coincidir con el tema de la ideología política. Sería incoherente de mi parte en decir que esto no es lo fundamental. ¿Es un movimiento de izquierdas? Así es el movimiento Libertades Pueblo de la lista 9, es un movimiento de izquierda y que de hecho comulgamos con aquello. Vamos a arrancar entonces este diálogo. Ya habíamos presentado a nuestros panelistas, y es que arrancamos con Juan Pablo, por favor, sus interrogantes en torno también a la candidatura y sobre todo a la parte de lo que se realizó como concejalía dentro del municipio. Perfecto. Yo quería, bueno, muchas gracias y bienvenida nuevamente, ¿no? Nunca es tarde para hacer un nuevo saludo. Yo la primera pregunta que quería hacerle es, usted fue al inicio de este periodo, fue una de las concejales, digamos, que fue determinante en el rumbo que tomaría el Consejo Provincial durante este periodo por el respaldo a la actual vicealcaldesa, ¿no? Actualmente alcaldesa en funciones. ¿Cuál considera usted que en su periodo en la concejalía fue el mayor aporte? ¿Cuál, aparte evidentemente de haber dado este giro al Consejo Cantonal que se preveía que íbamos a tener, cuál cree usted que ha sido el mayor aporte en cuanto a legislación, la norma probablemente que usted propuso o su labor fiscalizadora que más frutos dio? A ver, hay que rectificar el tema, es la Cámara Cantonal, no más la Cámara Provincial. Sí, la Cámara Cantonal sí está estructurada, quien preside es justamente el señor alcalde con sus 15 concejales, tanto del Distrito Norte, Distrito Sur y también los concejales rurales. Durante estos 9 años, Nor Millares ha estado muy cercana de la ciudadanía y sobre todo que hemos trabajado en algunas comisiones. Por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Rural y Comunitario hemos trabajado en la reforma a la ordenanza que tiene que ver con la ejecución del presupuesto participativo, ¿sí? Y esto obviamente por el hecho de ser del sector rural me apasionaba este tema.
Hay que decir a la ciudadanía que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el COTAD, es la ley que rige a los diferentes niveles de gobierno, gobiernos parroquiales, sí, gobiernos municipales y gobiernos provinciales. Ahí claramente está establecido cuál es la labor en este caso del concejal. El concejal legisla y fiscaliza, ¿sí? En el ámbito de la legislación, como le decía, hemos podido aprobar la ordenanza que tiene que ver con el benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, ¿sí? Hemos podido aprobar en primer debate la ordenanza que tiene que ver con el sistema descentralizado de gestión de riesgos. Hemos trabajado tomando decisiones en favor de los deportistas en la Federación Deportiva de la SUAY. Hemos trabajado dentro del directorio de la empresa pública EMAC-EP, dentro del EMURPLAN EP también, ¿sí? Y de hecho en los procesos de fiscalización obviamente corresponde en este caso al concejal en solicitar información que el qué hacer por parte de la administración municipal, en este caso del señor alcalde, ¿sí? Entonces hemos hecho procesos de fiscalización, por ejemplo, cómo avanza el proyecto del tranvía, cómo avanza con el tema de los convenios firmados, por ejemplo, en los gobiernos parroquiales, porque claro, en cada gobierno parroquial se firman convenios y muchas de las veces yo digo, tal vez será por un tema únicamente del momento que la gente se emociona y dice, viene el alcalde, viene el prefecto, deja firmando convenios para el arreglo vial, pero esos convenios son efectivos o únicamente queda en papel porque el papel aguanta todo, ¿sí? En ese sentido hemos hecho un proceso de fiscalización, además de aquello también en la Comisión de Cultura, Educación y Deportes también que se ha podido aprobar, obviamente con la señora presidenta a la cabeza y como miembro de la comisión, lo que es el sistema cantonal de cultura también que se ha venido trabajando. Entonces ha sido un espacio muy enriquecedor, y de hecho pues hemos hecho un trabajo muy importante. Decirle un tema adicional, ¿sí? Norma Illares entra a la concejalía, sí, en el primer periodo, con Paul Granda, con Alianza País, lo tengo que decir con absoluta frontalidad, porque yo comulgaba con los ideales de Rafael Correa en aquel entonces, ¿sí? Nuevamente, pues, vino este proceso de elecciones, después de los 4 o 5 años, donde el señor alcalde en aquel entonces, Paul Granda, me decía, Norma, necesito conversar contigo. Perfecto, vas a la reelección, no hay problema, pero vas como cuarta. Pues yo le dije, señor alcalde, nos vemos luego de elecciones. La gente optó por Norma Illares porque ha hecho un trabajo positivo, porque ha estado constantemente con la gente, a pesar, si hacemos un análisis, perdió la Alianza País en ese momento, perdió la alcaldía, perdió la prefectura, de los 21 gobiernos parroquiales, Alianza País captó únicamente 5. Norma Illares entra como la mejor tercera, a pesar que estaba en el 4º lugar. Ese también ha sido un motivo que me ha impulsado, en este caso, a tomar la decisión para aceptar la candidatura a la alcaldía de Cuenca, ¿sí? Y sobre todo también, hay que decirlo claramente, que hemos consultado incluso con algunos personajes ilustres de aquí de Cuenca, con grandes profesionales de la ciudad, con la ciudadanía, y me han dicho, los 9 años como concejal es la mejor maestría que tú no obtuviste en la academia. Es ese conocimiento que tienes con la gente, realmente una persona de territorio, una persona que realmente tiene esa convicción y esa vocación de servicio para con los ciudadanos. Yamil, por favor, sus interrogantes también, bienvenida. Buenas noches, Karina, buenas noches también a la candidata a la alcaldía de Cuenca. Ya nos habíamos visto en otros espacios y para mí es un gusto también volvernos a encontrar en este. Usted viene en la administración pública ejerciendo como concejal desde el año 2009, es decir, lleva casi 10 años desempeñándose como concejal rural. Hay un estudio de la Universidad de Cuenca que data del año 2017, en el que se hace un análisis demográfico, poblacional y también de las distintas necesidades que tienen los sectores vulnerables de cada una de las parroquias rurales de esta ciudad o de este cantón. Estos estudios reflejan que no se ha dado una atención prioritaria, tal como lo establece o lo determina el término, a este sector poblacional. ¿Qué es lo que ha hecho usted para que se pueda contrarrestar o qué es lo que dice su análisis del trabajo en funciones durante estos 10 años para poder hacer referencia a lo que se manifiesta en estos estudios de la Universidad de Cuenca? Perfecto. 3 temas, estimado Yamil. Lo primero es, en realidad, otro motivo más que me motivó, valga la redundancia, a tomar esta decisión, es que yo inicio esta concejalía en el 2009, por eso coincide con el movimiento Lista 9. Algo me quiere decir, decía. Primera cosa. La segunda cosa, cuando ingresé como concejal, la propuesta para los gobiernos parroquiales fue la duplicación del presupuesto participativo, por las condiciones que usted dice. Sí, la brecha de iniquidad y de pobreza que se da más, justamente por el estudio que usted manifiesta, es en la gente del sector rural.
no somos personas, no somos humanos, no somos seres vivos que vivimos la gente de Chaucha con la gente que vive en la ciudad. Es por eso que la propuesta que lo habíamos planteado en aquel entonces cuando llegué a la concejalía fue la duplicación del presupuesto participativo y así se cumplió. Para ser un poco más específico con la pregunta que le había planteado, este estudio detalla que desde el año 2010 hasta el año 2017 no se ha avanzado mucho en ese aspecto, es decir, los balances son prácticamente iguales. Por eso le consultaba si es que esto refleja lo que usted ha trabajado en conjunto con los diferentes concejales rurales durante estos últimos 10 años. A ver, estimado Shamil, hay que hacer una diferencia, ¿sí? Una vez que se duplica el presupuesto participativo y quién es el responsable de poder mejorar las condiciones de vida de la población, a más del gobierno municipal, hay que también tener conocimiento de que existen los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, que son los gobiernos de cercanía, ¿sí? Nosotros como municipio entregamos el recurso del presupuesto participativo. ¿El gobierno parroquial qué hace? Prioriza obras a través de una gran asamblea ciudadana como establece la ley de participación ciudadana, ¿sí? Además, tiene ingresos del Ministerio de Finanzas que le da el gobierno nacional. La Junta Parroquial, es más, tiene recursos propios de cada nivel de gobierno. Eso ya depende mucho en cómo mejorar la condición y la calidad de vida de sus habitantes en cada uno de los sectores, depende de la cabeza de un gobierno parroquial. Porque ha habido también casos en que han ganado juntas parroquiales por accidente, yo lo digo así, lo digo con absoluta frontalidad. Pero si vemos un ejemplo con el gobierno parroquial de Tarqui, por ejemplo, un excelente gobierno parroquial no solo a nivel local, sino a nivel internacional. El 10% de los ingresos no tributarios, así lo establece la ley, que tiene que ser para los grupos de atención prioritaria, no más vulnerables. La ley establece grupos de atención prioritaria, que estamos hablando, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades especiales, personas con enfermedades catastróficas y mujeres embarazadas, ¿sí? Ahí dentro de la ordenanza yo había propuesto que de todo el presupuesto del GAD parroquial sea el 10% para proyectos de emprendimientos para mujeres. Ojo, las mujeres no están dentro del grupo de atención prioritaria porque dicen mujeres embarazadas. Y quizás la brecha de inequidad, violencia a la mujer que se da es más marcada en el sector rural. ¿Por qué? Porque la mujer depende de la actividad económica del varón, ¿sí? Ahí tenemos que fortalecer incluso el Departamento de Equidad de Género también, ¿sí? Y claro, ¿quién tiene que velar por el bienestar de sus habitantes de la población? Es justamente el gobierno parroquial. Es por eso que cuando lleguemos a la alcaldía, estimado Yamil, y conocedora del territorio, es importante incrementar el presupuesto participativo de los gobiernos parroquiales, dejando de dar publicidad, dejando de buscar protagonismo, ¿sí? Lo que tenemos que es optimizar esos recursos, ¿sí? Para el bienestar de la población del sector rural, porque los mismos derechos tiene la gente que vive en Chaucha como que la gente que vivimos en el centro histórico. Todos somos humanos, todos somos personas y todos formamos este lindo cantón que es Cuenca. Con esto nos vamos a separar brevemente con estas declaraciones y vamos a venir a analizar ya las propuestas, lo que plantea la candidata. Aquí lo estaremos analizando, sus interrogantes bienvenidos, por supuesto. Tenemos el número celular que está en pantalla también y ustedes lo van a ver y puede pues comunicarse con nosotros y darnos sus interrogantes para la candidata. Regresamos en breve. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta en su programa Enfoque, conociendo más de la candidata y también las propuestas de Norma Illares, que está con nosotros. Antes de ir al tema de las propuestas y los planteamientos, Normita, tenemos interrogantes también de la ciudadanía y nos preguntan, dicen, los concejales quedaron en deuda con la ciudad de Cuenca. Pregúntele qué es lo que se ha hecho en el tema del tranvía, se ha fiscalizado, es una de las interrogantes. Gracias por la consulta. Realmente no hay que meter en un solo saco a todos, hay que decirlo claramente, hay que hacer un análisis de cada uno de los señores concejales de la labor que se ha podido realizar. Hay que también tener clarísimo que estuvimos siendo monitoreados por el Consejo de Participación Ciudadana acerca de las labores que las realizamos. Aproximadamente en el mes de junio del 2016-17 se conformó una comisión para el seguimiento y fiscalización del proyecto del tranvía. Yo fui parte de una de ellas y he fiscalizado solicitándole al señor alcalde, a la primera autoridad del Cantón Cuenca, cómo están avanzando
los trabajos, sobre todo relacionados al proyecto del tranvía. Y lamentablemente ha sido respuestas vagas, lo tengo que decir absolutamente en ese sentido. Hay documentación que la he traído, si desean les puedo dejar una copia, que hemos fiscalizado el proyecto del tranvía. ¿De qué manera se ha fiscalizado? Dejando de lado banderas políticas, Cari, ¿sí? Porque también algunos concejales ha habido de que sí, que el tranvía es una desgracia, que el tranvía se inyecta más recursos, que el tranvía, o sea, el tranvía ya está. Sumemos propuestas, aunemos en este caso esfuerzos para el proyecto, para que el proyecto salga. La gente, ¿qué dice? Llorar sobre el difunto en realidad está por demás. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar para que esto entre en funcionamiento, para que se genere economía dentro del centro histórico, para que los negocios vuelvan a fluir, para que la gente pueda dinamizarse, pueda movilizarse dentro del centro histórico? Yo he solicitado información, por ejemplo, cómo avanzan con el sistema eléctrico y electrónico, cómo va con el tema de la ejecución de la obra, el porcentaje de ejecución de la obra. Pero realmente ha sido unas respuestas vagas, yo lo tengo que decir, en mi ámbito de fiscalización eso se ha realizado, ¿sí? Realmente un proyecto que le ha tocado, digamos, a esta administración, avanzar, ¿sí? Pero está ahí. Lo que le corresponde en este caso al nuevo alcalde o a la nueva alcaldesa es en poder definir el tema de la tarifa del servicio de transporte urbano. La gente está a la expectativa, ¿cuánto me va a costar a mí en subirme en hacer uso del tranvía? ¿Todavía no se ha definido la tarifa? Está por definir exactamente, Cari. Lo hará o no lo hará la actual administración, eso está en incógnita y la gente obviamente necesita saber a ciencia cierta cuál va a ser el valor. Eso está en manos ya de la administración actual. Nosotros cuando lleguemos a la alcaldía, si no se define eso, obviamente con el cuerpo edilicio hay que retomar el tema, teniendo en cuenta que existe ya un estudio de León y Godoy relacionado al proyecto del tranvía y sobre todo a la tarifa de este servicio de transporte. Justamente Juan Pablo tenía una inquietud al respecto de la tarifa del tranvía. Sí, un poco en torno al tema del tranvía me da la sensación de que quedan muchos temas pendientes. O sea, evidentemente es una obra que de una u otra manera, aparatosamente o como usted quiera calificarlo, se cumplió y está lista y se supone que tiene que empezar a operar en marzo. En marzo va a empezar a operar, el alcalde ha anunciado que durante un periodo de manera gratuita, pero hay que legislar muchas cosas en torno a eso. O sea, por ejemplo, se debe definir la tarifa, como usted lo ha dicho, aunque se ha hablado ya de unas tarifas que en torno a los 34 centavos más o menos, que es lo que fuera a ser. En diferentes escenarios, pero sin embargo debe fiscalizarse, debe crearse una ordenanza para el funcionamiento del tranvía e incluso a escala nacional hace falta una modificación en la ley de tránsito, porque recuerda que no tenemos metro, no tenemos tranvías circulando ahora. Entonces para que el vehículo pueda circular y para que luego uno pueda saber qué hacer en caso de emergencias, en caso de accidentes y etcétera, debe haber una legislación que maneje todas las cosas claras. ¿Cree usted que eso, cuál sería su primera acción en torno al tranvía, considerando que ustedes van a asumir en mayo y hasta ese tiempo no puede estar operando 2 meses gratis del tranvía? Pues? ¿Cómo va? ¿Cuál es su plan en torno al tranvía? Se habla incluso de un subsidio que va a tener que asumir la ciudad por el tema de las tarifas, aun cuando le pongan en una tarifa superior a la actual. ¿Cuál es su primera actuación? ¿Cuál va a ser su política en torno al tema del tranvía? A ver, cuando lleguemos a la alcaldía, en primer lugar tenemos que sentarnos con los directores, en este caso quién está o quién se va a hacer cargo de la unidad ejecutora del proyecto del tranvía, ¿sí? Para revisar el tema de recursos económicos financieros, el tema legal jurídico y claro, el tema de una auditoría, ya los entes competentes lo pueden realizar. Se pudo dar los recursos como corresponde ya el ente competente para hacer una auditoría y hay que recordar también que hay ya un informe de Contraloría en los años de atrás, donde le da unas recomendaciones de corto, mediano o largo plazo a la administración municipal, ¿sí? Pero cuando lleguemos a la alcaldía de la ciudad, lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo está funcionando esa unidad ejecutora del proyecto del tranvía. Lo otro, nosotros tenemos una propuesta de generar un sistema integrado del transporte, ¿sí? Teniendo en cuenta que va a funcionar el tranvía, teniendo en cuenta que los buses tienen que salir de la área urbana y tienen que prestar el servicio a barrios y comunidades de las parroquias rurales del Cantón Cuenca que hacen mucha falta. Integrar al servicio de transporte mixto. No sé si usted se ha subido a un servicio de transporte mixto de las camionetas, porque en eso se transportan a gente del sector rural, que hay que integrarlo también al sistema integrado de transporte y también lo que es a la bicicleta pública, ¿sí? Un tema adicional que lo tengo que decir. Estamos próximos a un proceso electoral y lamentablemente a los compañeros transportistas del servicio de transporte mixto les tienen la expectativa. Si ganamos, incrementamos los cupos. De lo contrario,
verán nomás qué pasa. O sea, Es decir, ya un en el ámbito... ofrecimiento Ya en el ámbito político lo tengo que decir todos los realmente. frentes. Cuando yo llegue a la alcaldía, tengan la plena certeza, estimados amigos de las diferentes modalidades del transporte. Tenemos que trabajar conjuntamente ¿Usted ha con dialogado ustedes, con ellos? con la mano. Así es mi querida Karina, y es lamentable que esto ocurra. Yo creo que la gente tiene que analizar el voto en el momento que tenga que optar por su autoridad que le va a gobernar. ¿Queremos estar de la misma manera? ¿Sí? ¿O queremos un cambio? Realmente esto me ha motivado también porque hay varios comentarios de la gente que están cansados de los mismos de siempre. Queremos un gobierno que nos pueda gobernar de una manera equitativa, sin prepotencia, ¿sí? El tema de la movilidad es la segunda necesidad de la ciudadanía. Primero está la seguridad, luego va el tema de la movilidad, luego va el tema de proyectos de emprendimiento, pero nos vamos a centrar en lo que usted manifiesta, el tema de la movilidad, ¿sí? Tenemos aproximadamente 430 buses. Estos prestan el servicio al área únicamente de la cabecera urbano parroquial, pero en el momento que entra a funcionar el tranvía va a dar, el servicio dentro del centro histórico. Pero los buses del servicio del transporte urbano tienen que incrementar lo que es el servicio a la gente del sector rural, porque necesita movilizarse, ¿sí? Pero para eso, ¿qué necesitan los transportistas? Y de hecho, ahí también recordarán ustedes que hay un convenio firmado entre la Cámara de Transporte y también la Administración Municipal para cumplir varias demandas de la ciudadanía. Nosotros también estaremos pendientes de eso, en que los transportistas cumplan a cabalidad ese contrato, ese convenio que se realizó. ¿Se ha puesto usted, discúlpeme la interrupción, se ha puesto usted un plazo para la articulación de ese sistema? Porque uno de los problemas de las alcaldías cuando cambian es precisamente que el primer año es básicamente de quejas en torno a la anterior administración. Es un año perdido prácticamente. Entonces, esto que el tranvía funcionando, los buses circulando, ¿usted cuánto tiempo planea que esto esté así, digamos, de una manera desordenada, hasta que usted haga sus estudios de planificación y etcétera, en caso de que ganara, claro? Primero hay que ganar la alcaldía. Tengo ese voto de confianza que la gente va a votar y vamos a romper con todo el tema de patriarcado, ¿sí? Lo otro sería, nosotros lo que vamos a hacer es formar nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Independientemente de que pongamos personas, porque me ayudó en campaña por favores políticos, tienen que estar técnicos de primera que sepan sobre el tema de movilidad, ¿sí? Y de esta manera analizar cómo se va a estructurar. Hay que también arreglar, en este caso, también mejorar lo que son los alimentadores, tanto de la Feria Libre como del terminal terrestre, ¿sí? Es importante eso también mencionar. Nosotros cuando lleguemos nos sentaremos a trabajar. Yo soy una mujer 24/7. Si ustedes nos han visto en el sector rural, caminando y viendo cuáles son las necesidades de la gente, pero cuando lleguemos a la alcaldía nos sentaremos a analizar el proyecto del tranvía, que quizás esa es la atención que ha generado en todos los ciudadanos, cuando tenemos que estar ocupados de proyectos de emprendimiento para los jóvenes, cuando tenemos que estar ocupados en cómo mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria de la gente, cómo mejorar el tema de la seguridad de la ciudadanía, cómo mejorar el tema, en este caso, de los presupuestos participativos para los gobiernos parroquiales, cómo avanzar con el tema de la planificación y generar suelo industrial para las pequeñas y medianas industrias, ¿sí? Todos esos temas tiene que estar preocupada la administración municipal, no más el tema centrado, el tema del proyecto del tranvía. Quizás es con la más fea que le ha tocado bailar a la administración actual y, es la más visible, y posiblemente también a la futura administración. Hay que hacer los enlaces con el gobierno nacional. Cuando el gobierno nacional vino en la sesión solemne del 3 de noviembre, ¿qué dijo claramente? Voy a apoyar, y este proyecto ícono de la ciudad tiene que apoyar el gobierno nacional. Haremos el acercamiento con el presidente de la República, porque no puede burlarse de Cuenca así nomás, pues. Si dio su palabra, a mí me han enseñado que la palabra de caballeros tiene que cumplirse, y esa es la primera gestión que también haremos cuando lleguemos a la alcaldía de Cuenca. Por cuestiones de tiempo, vamos a continuar luego con la interrogante de Yamil, pero me dice en este momento, en redacción, que tenemos una pregunta por parte de los sectores industriales. Usted habló de suelo industrial y siempre el sector industrial pues tiene esta duda. Vamos a ver qué es lo que nos dice el director de la Cámara de Industrias de Cuenca, Andrés Robarino. El alto grado de delincuencia que aumentó en la ciudad y también los altos niveles de desempleo. Entonces, justamente en el tema de desempleo, la pregunta sería, sabiendo que el sector privado es el que mayor generador de empleo en la ciudad, ¿cómo atraería una mayor cantidad de inversión, tanto local, nacional y también extranjera, conociendo que en los últimos años Cuenca no ha tenido una política de mantener
a empresas o industrias o apoyar un crecimiento en el sector productivo? ¿Cómo sería la planificación en incentivar al sector productivo a que pueda crecer? Ahí la pregunta en torno a la generación de empleo, Norma Yares. Realmente la intervención del señor Robalino, un saludo cordial para él, realmente me viene a la mente lo que se publicó en un medio de comunicación de la prensa escrita, que ciertos candidatos que se postulan a la alcaldía de Cuenca sacaron sus recursos fuera del país. Yo digo, sería en primer lugar practicar con el ejemplo, ¿sí? Entonces desde ahí se desmotiva a la gente o los inversionistas de invertir aquí, ¿sí? Lo que yo tengo establecido para la propuesta dentro de la planificación es que generemos suelo industrial. Dentro de las diferentes planificaciones que hemos hecho en los diferentes sectores, siempre hemos estado pendientes de aquello, ¿sí? Hace falta suelo industrial. Asimismo es por eso lo que es las empresas, hablemos de Indurama. Ahora, ¿en dónde se pensaría? ¿Cuál sería esa propuesta en firme ya? Recordarán ustedes, estimada Karina, que hay este suelo industrial que se iba a vender los terrenos para poder inyectar al proyecto del tranvía. En una primera instancia estaba únicamente para lo que es bodega, ¿sí? Yo había propuesto en la Comisión de Urbanismo y decían, nos hemos reunido incluso con la Cámara de la Pequeña Industria, también con la CAPIA, y decían, nos hace falta suelo industrial porque el suelo industrial puede implementar lo que son fábricas y de esta manera dinamizar la economía, empleo para la gente. Entonces yo decía, ¿por qué en vez de dejar únicamente para naves, para bodegas, ese suelo se convierte en suelo industrial? Y eso fue la propuesta que lo hice dentro de la Comisión de Urbanismo. Obviamente estas varias hectáreas que nos donó el Ministerio del Interior para poder vender e inyectar recursos económicos, y que por varias ocasiones se cayó esta venta de los terrenos porque no había recursos económicos para comprar. ¿Sí? Era costoso además de ese terreno. Exactamente, era muy costoso y realmente los empresarios de la pequeña y mediana industria, o sea, ni los más fuertes, digamos, empresarios no tuvieran recurso económico, no se pudo en este caso vender los terrenos, ¿sí? Mi propuesta es justamente generar suelo industrial para que de esta manera generemos empleo, porque oiga, la gente si no tiene empleo, ¿a qué se dedica? Pues a robar. Busca el bienestar para su gente y realmente lo que necesitamos es generar empleo y generar suelo industrial dentro del Cantón Cuenca. Sí, yo quisiera hacer hincapié en el tema de la movilidad y también del tranvía, porque considero que es uno de los temas más álgidos y que la gente necesita también tener respuestas urgentes. Se ha dado a conocer desde la empresa de movilidad que en la ciudad tenemos un aproximado de 110.000 a 120.000 vehículos en el parque automotor. Tenemos ciclovías que han sido edificadas en diferentes sectores de la ciudad que están subutilizadas y en algunos casos no están utilizadas como se había planificado inicialmente. Tenemos un centro histórico que está totalmente colapsado por los vehículos que actualmente ingresan, que según estos mismos estudios son entre 10.000 y 20.000 diarios. Y tenemos un sistema de movilidad que para sostener, al menos con la nueva incorporación del tranvía, se necesita 19 millones de dólares al año. ¿De dónde se van a sacar los recursos para poder aplicar este plan de movilidad? ¿Cuál es el plan de movilidad específico que tiene usted como candidata en el caso de que sea electa como nueva representante para la administración municipal? ¿Y de qué manera va a sostener este proyecto tomando en cuenta esos 19 millones de dólares que son fuertes para el municipio de Cuenca? Así es. A ver, estimado Yamil, lo que nos sentaremos es a revisar el tema de números, porque no podemos ofrecer a la gente propuestas o proyectos demagógicos. Ya escuchamos el tema de la Panamericana Norte, que lamentablemente se hizo o no se hizo, ya la gente sabrá dar su veredicto, ¿sí? Como en casa, y creo que eso también me da un plus adicional como mujer, como madre de familia en la casa, vemos qué es lo que tenemos que priorizar. Si anteriormente salíamos a pachangas, a fiestas, a farrear, ya no voy a farrear porque lo más prioritario es en poder pagar la deuda, en este caso de la casa o de la vivienda, o priorizar la educación de mi hija. Lo que tenemos que hacer y sentarnos a la administración municipal es de ver con cuántos recursos contamos, porque de hecho lo tengo que decir también, Yamil, estamos endeudados hasta el 2031. 137 millones. Así dice Juan Pablo, así mismo es. Estamos endeudados y tenemos que llegar, sentarnos en la casa y revisar cuentas, con cuánto contamos e ir priorizando obras. Si realmente el proyecto más importante y es prioritario el tranvía, hacia allá tenemos que dirigirnos, sin dejar de lado, por ejemplo, proyectos sociales que tienen que ver con la gente, con la ciudadanía. Tenemos que desincentivar el automóvil y peatonizar, en este caso el centro histórico, pero con más actividades artísticas, culturales, donde la gente se puede involucrar. No es posible que haga parques, no tenemos un modelo de gestión y eso reclamado rotundamente dentro del directorio del EMAC, ¿sí?
Tenemos que dinamizar el centro histórico, tenemos que darle vida al centro histórico. Ojo, es un tema también de corresponsabilidad ciudadana. Yo tuve la posibilidad de venir un día temprano, 6 de la mañana al centro histórico. Paseaban turistas, donde hay una cafetería, donde puedo servirme un desayuno. Es corresponsabilidad ciudadana. Si queremos reactivar el centro histórico con los turistas que vengan a visitar nuestra ciudad, también de la ciudadanía que le pueda prestar un servicio de calidad y calidez, y de esta manera juntos avanzar. ¿Sí? Nosotros tenemos establecido, sí, un sistema integral de transporte, insisto, también el centro histórico, ¿sí? Que pueda proyectar a Cuenca a nivel de Latinoamérica como una ciudad ícono con este nuevo sistema integrado de transporte, con este nuevo sistema moderno, ¿sí? Y los demás buses del área urbana salir del centro histórico y prestar el servicio a Quinjeo, a Monjas, a Santana, a Yacao, a Sayausí, porque hay sectores y barrios y comunidades que el bus viene 7 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. ¿Y qué pasa con esa gente? Se movilizan en el servicio del transporte mixto en las camionetas. ¿Es adecuado o no es adecuado? Todos somos personas, todos somos seres humanos, todos necesitamos un servicio de calidad y eficiencia. Es más, nosotros analizaremos también, de ser posible, ¿sí?, que el servicio de transporte urbano se municipalice. Nosotros tenemos la competencia. En este caso la Cámara de Transporte es una entidad ¿qué? Privada, ¿no es cierto? Y yo me ha tocado, y subo en el bus y hago uso del bus, pero no es posible, súbase como quiere y como abultados ahí. Yo creo que el tema también de mejorar la calidad del servicio de transporte pasa mucho también de quién está conduciendo o quién está al volante también. Por cuestiones de tiempo, Normita, en televisión el tiempo es tan ingrato, y justamente Juan Pablo lo mencionó y quisiera enfatizarlo. Según el artículo emitido en Diario El Tiempo el día de ayer, si no estoy mal, sí, no sé si fue el día de ayer. Hoy se publicó. Hoy fue. Son 137 millones de dólares la deuda para quien asuma la alcaldía, ¿sí? Créditos, obligaciones con proveedores, es la herencia justamente que van a asumir quien llegará al municipio de Cuenca, según este informe presentado por la Comisión de Finanzas del municipio. Usted dice, vamos a ver números, vamos a conocerlos, pero ¿cómo van a lograr en realidad pues solventar toda esta deuda? Porque se habla de unas cantidades fuertes, 51 millones tan solo se le debe a Francia, ¿no?, al gobierno francés en este caso. Así es. Mi querida Cari, esa es la realidad. Hay que decir a los cuencanos, aunque ciertos candidatos están a la reelección y dicen todo está bien, todo está perfecto, todo está en orden. Si todo estuviera bien, pues la gente no se manifestara, pero así es. Realmente, lamentablemente, mi querida Cari, Juan Pablo y Yamil, así mismo es, insisto. Ahora, ¿cómo tenemos que, en este caso, pues buscar apoyo del gobierno nacional? Tenemos que priorizar las obras, en realidad tenemos que priorizar. Además también que hay que tener clarísimo, dentro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece un porcentaje de endeudamiento de la municipalidad. Eso es por ley, no podemos sobrepasarnos de ese porcentaje que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ahora, en el gobierno nacional se aplica una política de austeridad desde hace ya algunos meses. No se tiene los recursos necesarios como para solventar la municipalidad, tal como usted lo menciona, y en algunos casos se ha utilizado el recurso de pedir créditos a la banca privada, pedir créditos internacionales, y otro de los recursos sería generar más impuestos a la gente, como por ejemplo las obras de beneficio general que todos los cuencanos tenemos que pagar. Si no hay esas tres opciones, ¿cuál sería la más viable o de estas tres, cuál sería su propuesta para poder tener esos recursos para la administración? A ver, el tema de en este caso, de los recursos que le tiene establecido y que por ley nos asigna el gobierno nacional, eso tiene que darnos como corresponde, ¿sí? Lo otro es justamente, tenemos lo que decía Juan Pablo, buscar alianzas público-privadas, ¿sí? Porque si vemos, por ejemplo, los proyectos que lleva adelante la empresa privada, son exitosas. Y yo me ponía un ejemplo y decía, el tema de la Feria Libre, que es un caos. ¿Por qué no implementarlo como tiene el mall del Batán, por ejemplo? Que la empresa privada maneja muy bien, es muy eficiente. Yo tengo un claro ejemplo de un compañero que fue parte del Consejo de Administración y Disciplina. Estuvimos en una reunión y decía, tiene que estar aquí el director de tal departamento. Y sucedió que llegó 15 minutos antes, y el integrante del Consejo de Administración y Disciplina dirige una empresa privada. Y él dijo, esto es mi empresa, el señor se va, porque nosotros los privados, el tiempo es oro. Entonces tenemos que buscar alianzas público-privadas para poder salir esto, obviamente con una visión
de buscar el bienestar para todos. Tenemos otro interrogante, vamos a irnos con la pregunta y vamos a pasar a corte por el tiempo. Tenemos un interrogante de Lauro Siccha, presidente de la FOA, de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas. Le invitamos a escuchar esta pregunta, a verla y pues regresamos tras la pausa. ¿Qué ustedes han hecho para evitar que los proyectos mineros se instalen tanto en Río Blanco y Quimsacocha? ¿Y cómo hoy van a desalojar a estas empresas que están ya ilegalmente en los territorios? Y una vez que se gane la consulta en Girón, ¿qué medidas van a tomar para la expulsión de las empresas mineras? Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta en su programa Enfoque, conversando, dialogando con la candidata hacia la alcaldía Normillares. El tema minero quedó como inquietud por parte del presidente de la FOA. Normita, queremos saber sus criterios. Qué gusto, Lauro. Realmente nuestra defensa siempre será por el agua. Eso lo he dicho en reiteradas ocasiones, como miembro de la Comisión de Urbanismo, hemos estado recorriendo el sector, nosotros nos mantendremos en aquello. Esta administración municipal tendrá la firme convicción de defender los recursos naturales, sobre todo de donde nacen las fuentes hídricas, que esto es en los sectores estratégicos, que ha habido una discrepancia entre lo local y lo nacional. Obviamente el tema de la ley, hay un vacío. Nosotros como municipio tenemos la competencia en uso y ocupación del suelo. El gobierno nacional lo ha dicho en sectores estratégicos. Hay que saber, hay que tener en cuenta también qué es lo que dice el gobierno nacional, qué es lo que se define, pero nosotros estaremos convencidos en defender lo que son los recursos naturales, obviamente dentro del tema de la minería. Así lo hemos hecho. Hay un documento que yo solicité referente al seguimiento de la resolución emitida por el Consejo Cantonal anterior, que de hecho pues esto lo transferimos al señor alcalde y hemos tenido las respuestas que corresponden en nuestro ámbito de fiscalización referente al tema de la minería. Firmes en defender el agua, la vida. Quiero consultarle, candidata, qué es lo que se va a hacer en torno al trabajo en los mercados y también a las ventas ambulantes. Se ha tomado como referente la administración de Paco Moncayo en Quito, en donde se pudo hacer una reubicación pormenorizada de los diferentes vendedores ambulantes que estaban en los espacios, como por ejemplo en el centro histórico de esta ciudad. Tomando como referencia este aspecto, ¿qué es lo que se va a hacer en los distintos mercados para que mediante el trabajo que usted piense aplicar en estos espacios se pueda generar un orden, tomando en cuenta que el mercado Feria Libre tiene cerca de 10.000 trabajadores en este espacio y que no se ha podido todavía generar un orden en este mercado? Lo mismo pasa con el mercado 9 de octubre, lo mismo pasa en el mercado 12 de abril, espacios en donde se ha hecho regeneraciones, restauraciones de infraestructura, pero no se ha podido todavía lograr que los trabajadores, las personas que hacen las ventas puedan estar correctamente ubicados y no en las vías públicas de la ciudad. A ver, referente al tema de los mercados, fui presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, trabajamos en la ordenanza de la administración de los centros municipales de comercio popular. Le tengo que decir, Yamil, Cari, Juan Pablo, soy hija de un trabajador de etapa que ya va a cumplir 40 años, sí, fruto de ese trabajo me ha permitido educarme y estar donde estoy. Soy hija de una madre comerciante que todos los sábados adquiere los productos en la Feria Libre para llevarlos a la provincia del Guayas. Realmente el caos es sorprendente. Necesitamos un cambio radical en la Feria Libre, por los varios temas que usted ha dicho, estimado Yamil, ¿sí? Dentro de la Comisión de Urbanismo dejamos aprobando el cambio de uso de suelo en la Panamericana Norte, justamente con el afán de implementar un nuevo mercado mayorista en el sector, de este sector de Cuenca en la Panamericana Norte, que hemos tenido complicaciones con los vecinos de ahí, sí, y tienen razón, yo les he dicho, cambiemos esa mentalidad. No queremos trasladar la problemática de la Feria Libre al día, sino queremos organizar, más o menos teniendo la idea como el molde del Batán, como le estoy diciendo, estimado Yamil. Pero lamentablemente los mercados se manejan unas mafias, y tengo que decirlo con absoluta frontalidad. Cuando convoqué a la Comisión de Servicios Públicos al director de mercados, poco o nada le interesaba, mandaba excusas, tengo los documentos, Yamil, poco o nada le interesaba. Quería información qué está pasando en el mal llamado Callejón de la Muerte. Solicité que se nos elabore un texto para enviar a la Fiscalía, que se haga la investigación. ¿Quién fue la persona que concesionó puestos en un espacio público? ¿Y cree que se llegó a efecto? Hay que decirlo, hay mafias.
y que de hecho lamentablemente responden a ciertos intereses políticos. Ya basta de aquello. Tenemos que poner mano dura en el tema de la feria libre. Hice un seguimiento también al proyecto de la 12 de abril, ¿sí? Se estableció cierto rubro, pero lamentablemente tuvieron que firmar otro contrato complementario. ¿Por qué motivo, razón, circunstancia? Tiene que responder la administración actual. El mercado 27 de febrero se cayó, ¿por qué? Porque hubo directivas que estaban respondiendo a unos grupos políticos, lamentable. Porque no pierde la directiva, no pierde el presidente, pierde la ciudadanía, pero nosotros retomaremos para dar unos espacios dignos para las y los señores comerciantes en los mercados del Cantón Cuenca. Vamos a avanzar con otros temas, Juan Pablo, por favor. Tenemos 5 minutos, me dicen. Perfecto. Así que vamos a aprovechar. Yo quiero una pregunta final de mi parte. Perfecto. Usted es la candidata más joven y es la única mujer que está en esta batalla electoral. Eso quiere decir que usted puede ser la más atrevida, la más creativa en torno a las propuestas, porque así usted lograría seducir a un público joven, a un público que busca una propuesta de género integral, etcétera. ¿Cuál cree usted que es su propuesta más creativa, su propuesta más atrevida? ¿Tiene, por ejemplo, una idea de permitir Uber y Cabify, por ejemplo, que en algún punto lleguen? El tema de la municipalización. ¿Cuál es su propuesta más atrevida? Eso es lo que esperamos escuchar los jóvenes, digamos. Así es. A ver, además de ser mujer, la mujer tiene ese don de procrear y mantener la especie humana. Tenemos la capacidad de gobernar naciones, pero yo creo que lo más importante que tenemos es en construir un cantón más humanista. Tenemos algunas preguntas, vamos a seguir. Tengo un par de preguntas a nuestros televidentes. ¿Qué piensa usted del EMOF? ¿Hasta cuándo va a ser un ente de recaudación más que de movilidad? Es lo que nos pregunta, bueno, aparte más interno. Realmente en el tema del EMOF sí tenemos que hacer algunos cambios. La gente está cansada de multas. Por ejemplo, yo circulo todos los días por la avenida Ordóñez Lazo, ¿sí? Pero también es un tema de corresponsabilidad ciudadana. Si tengo que salir más temprano para no acelerar el carro, pues obviamente tengo que salir más temprano, ¿sí? Realmente el tema de las multas, y a mí se me imagino, y eso es un imaginario mío, digo, tal vez se está implementando esto, tal vez para poder sacar recursos para campañas de ciertos candidatos, me imagino yo, espero equivocarme en realidad, ¿sí? Pero realmente la EMOV es la empresa que tiene que velar por la seguridad, por la señalización, por la semaforización de Cuenca, teniendo en cuenta que Cuenca no es solo la ciudad, tenemos parroquias rurales que necesitan semáforos, necesitan señales de tránsito, necesitan temas de capacitación en diferentes eventos, en diferentes temas relacionados al tema de la seguridad y convivencia ciudadana en temas de seguridad. ¿Se pediría tal vez en este aspecto una revisión al legislativo sobre el valor de las multas que actualmente se aplican? Porque da la impresión de que son demasiado altas. Por supuesto. Cuando lleguemos a la alcaldía, no solo de la EMOV, hay 8 empresas municipales que tenemos que ser muy minuciosos con los recursos, vamos a tener austeridad dentro de las 8 empresas municipales y sobre todo optimizar el talento humano, ¿sí? Recuperar sobre todo el compañerismo que debe haber entre trabajadores y empleados. Eso es lo que pasa en Etapa, por ejemplo. Empleados por acá, trabajadores por acá. Tenemos que meter el hombro todos para poder sacar a flote todas las empresas municipales, porque un funcionario público está ahí con qué finalidad, de poder prestar el servicio a la ciudadanía, porque a la final de cuentas, sueldo que paga el alcalde, sueldo que paga el conserje, sueldo que paga en este caso al gerente, es recurso de los ciudadanos, por lo tanto tengo que dar lo mejor de mí para poder prestar el servicio a la ciudadanía en general. Ya que habla de los sueldos, se ha hablado también últimamente mucho de qué va a pasar con los sueldos del futuro alcalde y también de los concejales. ¿Usted estaría dispuesta a bajar el sueldo en esta situación que se piensa pues de rebajar también el tema económico para este tema de austeridad que se busca en el municipio? Muy buena pregunta, mi Cari, y eso me recuerda que se hizo una pregunta también en otro medio de comunicación. Sería demagógico decirle que yo como alcalde voy a ganar el sueldo básico. ¿Por qué? Porque el sueldo o digamos la remuneración del alcalde depende también de la remuneración de los concejales. Así lo establece la ley, así lo establece el COTAD, ¿sí? Realmente el sueldo del alcalde debe definirse justamente a igual trabajo, a igual remuneración. Tiene que analizarse el perfil también de la persona que está prestando su servicio, porque yo como alcalde, como concejal, soy un servidor público, así lo establece la ley, y obviamente tiene que ser de acuerdo a la escala salarial, ¿sí? Pero decir que yo mantendría. A ver, ahí pero tenemos no habría incremento. El incremento o la disminución depende de la reforma del COTAD y también de la reforma de una ordenanza donde está establecido el sueldo del alcalde y de los concejales. Depende de una reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, si la memoria no me falla, es el artículo 60 del COTAD y también de la ordenanza de la remuneración de sus autoridades.
Finalmente, de mi parte, quisiera consultarle, en el caso de que usted sea electa como nueva alcalde de esta ciudad, ¿con quién se le haría más fácil trabajar de los candidatos que están participando para ser futuros prefectos? Realmente el tema de la prefectura, yo les he dicho, por eso no tenemos nosotros binomio a la prefectura. ¿Por qué? Porque no confío o no creo en tema de las alianzas. Si revisamos los dos últimos procesos electorales, las alianzas se rompen a la vuelta de la esquina cuando han ganado las elecciones. ¿Van a apoyar a alguien? Sí, realmente como mujer, realmente creo que debería ser a la prefecta como mujer, pero realmente ya la gente, la ciudadanía tiene que hacer un análisis muy minucioso quién quiere que tome las riendas de la prefectura de la SUAY. Incluso la gente va a ser muy consciente, va a hacer un análisis muy minucioso de a quién van a elegir para que sea representante o su gobernante durante 4 años, ¿sí? En realidad esto va a ser, digamos, muy interesante porque en la actualidad cuando uno va y conversa con la gente, realmente está la gente apática con el tema político. Y tiene razón porque la política a nivel nacional vemos actos de corrupción, vemos actos indeseables, y yo les he dicho a los jóvenes incluso, los jóvenes no les interesa la política, pero dando gracias a Dios, mis compañeros candidatos a las concejalías son gente joven, son gente emprendedora, son gente preparada, tienen maestrías a nivel internacional. Yo lo que les digo a la ciudadanía, recuperemos justamente esa visión, recuperemos esa confianza en mujeres realmente que hemos estado incursionando en el ámbito político. Una trayectoria de 9 años, experiencia, trabajo en diferentes espacios, trabajo en diferentes comisiones y siempre vinculadas a la ciudadanía. Decirles a los jóvenes, y les digo un tema, Yamil, he participado en las asambleas ciudadanas, pero la curiosidad es que la gente, los jóvenes, no les interesa participar en las asambleas ciudadanas. ¿Por qué? Porque me han dicho, Norma, doctora, Normita, como me trate con respeto que merecen, prefiero irme a un partido de indoor versus a escuchar una asamblea ciudadana que responde a un partido político. Y tienen razón. Jóvenes, cambiemos esa mentalidad. Aquí estamos para servir a la ciudadanía como corresponde, teniendo una visión de Cuenca más humanista. Nos vamos a despedir y le voy a hacer solo 4 preguntas, palabras, y usted nos responde con otra palabra. Marcelo Cabrera. Incoherente. La candidata a la viceprefectura que usted mencionaba hace rato. Feminista. Jefferson Pérez. Deportista. En el caso de Rafael Correa. Líder. Y Norma Illares. Mujer comprometida con Cuenca. Nos vamos con estas palabras también y los criterios de Norma Illares, agradeciéndoles muchísimo. Juan Pablo ha estado con nosotros, Yamil Bustán también, gracias por acompañarnos. A ustedes televidentes, nuestra cita el día de mañana aquí en Enfoque, estaremos con un nuevo invitado y agradecemos la participación de la candidata hacia la alcaldía Norma Illares. Mañana nuevamente acá, en Espacio Enfoque, estaremos conversando con Paul Carrasco Carpio y otros periodistas destacados de la localidad. Hasta entonces, que tengan una feliz noche. Rally